Bueno muchachos, vamos a resolver esta guía que tengo acá en este video tutorial, por lo cual vamos a partir primero explicando todo lo que es el contexto para que podamos partir programando todas las capas en Visual Studio. Ya, esta es una guía tipo prueba, por lo que vamos a ver primero el enunciado. Nos dice que una empresa de buses está aportando sus antiguos procesos hacia un sistema moderno de escritorio, por lo que nosotros tenemos que dar solución creando una aplicación de escritorio. Es necesario que creemos el proyecto en Visual Studio, en WPF, creemos interfaces, hagamos herencia, lo mismo que hemos visto finalmente en clases. También tenemos que hacer algunas consultas de estadísticas que se hacen finalmente en LINQ. Nos ponen en un contexto donde nos dicen que la empresa vende dos tipos de pasajes. ¿Ya? De acá nosotros vamos a sacar lo que es la herencia. Venden pasajes dentro del país, que son pasajes nacionales, y fuera de él, que son los pasajes internacionales. ¿Ya? De ahí nosotros podemos extraer fácilmente lo que es la herencia. Nos dicen que se tiene que guardar para los pasajes internacionales y que se tienen que guardar para los pasajes nacionales finalmente, que es el root, y en caso de que sea internacional es el pasaporte. Más abajo nos hablan de los cálculos que realiza el sistema para sacar el monto de venta total. Ya, de acá vamos a extraer nosotros lo que es la interfaz. Si es para nacional, se realiza en base a un criterio. Si es internacional, en base a otro criterio, finalmente el mismo cálculo. Ya, tiene que tener un formulario el cual se debe ir agregando a un grid view, y también tenemos otra regla de negocio en que la empresa tiene devolución del 100% en caso de que el cliente se retracte de su compra, pero solo en unas condiciones específicas. Para pasajes nacionales debe tener una estadía mínima de 3 días, eso se saca con una diferencia de fechas, y para los internacionales una estadía mínima de 10 días. Lo demás es LINQ, estadísticas que hay que sacar, y finalmente un proyecto de testing de tipo consola. Por lo que vamos a partir primero haciéndole caso a la guía y creando el proyecto. Vamos a archivo, nuevo, proyecto. Vamos a agregar un proyecto llamado buses WPF de tipo WPF, aplicación WPF. Buses WPF, y le vamos a dar el nombre de la solución que nos indican acá. De hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a aceptar. Se nos va a crear la interfaz gráfica y vamos a empezar nosotros a hacer todo lo que es el diseño. Ya, vamos a partir con los datos generales que se van a guardar por cada pasaje que vamos agregando a la grilla. Y vamos a partir con lo que es un... ¿dónde está? Un GroupBots. Recordemos que el GroupBots, junto con agregarlo y cambiarle el título que tiene arriba, a poner datos generales dentro, para que pueda recibir múltiples opciones o múltiples cajas, tenemos que arrastrar un grid. Lo acomodamos ahí. Vamos a ver cómo quedó acá abajo. GroupBots dentro del grid. Y empezamos nosotros a insertar componentes. Un label primero, lo vamos a hacer de manera bastante rápida. Ya, el primero lo vamos a ir sacando de acá. Ya, se debe registrar la fecha de partida, la hora de partida, la fecha de vuelta, y el valor del pasaje depende del destino seleccionado. Eso se saca después con la interfaz, y finalmente el tipo de pasaje. Ya, por lo tanto vamos con la fecha de partida. Vamos a ver, esto va a ser un date picker. Date picker, y la nomenclatura va a ser dp fecha partida.
También este tiene una hora de salida. Acá no tenemos un componente directo para poner una hora, así que lo vamos a hacer simplemente con un textbox. Va a quedar un poco más chico, va a quedar al lado de la fecha de partida y le vamos a poner txt hora partida. No va a tener nada de texto y vamos con la fecha de vuelta. Esto tiene fecha de ida y fecha de vuelta. Entonces, otro label. Fecha vuelta. Y otro day picker. Vamos a dejarlo por ahí. Le vamos a poner dp fecha vuelta. Ya, esa es la primera parte, que son todos los datos generales. Vamos por los específicos de cada uno, si es nacional o si es internacional. Otro groupbots. Groupbots. En el header va a decir nacional. Ya, y le vamos a poner un checkbox para que lo puedan chequear. No va a tener contenido, va a estar simplemente el checkbox y le vamos a poner chk nacional. De esa manera solo van a poder seleccionar lo que es o nacional o internacional uno a la vez, no los dos juntos. Y vamos a dejar esto fuera mientras tanto, ya que también hay que ponerle un grid para que acepte múltiples componentes. Un grid para adentro, ya, y esto para allá. Ya, vamos entonces, si es nacional, la guía nos dice que se tiene que registrar el root de la persona. Entonces, un label que nos pida el root. Le vamos a poner txt root. Ya, y si es nacional, veamos si hay que pasar algo más. Fuera, si es nacional, zona Curicó, los pasajes internacionales. Pasajes nacionales deben guardar el root, el número de pasaporte si es internacional. Ya, nada más. Vamos con otra parte más que va a ser internacional. Entonces, otro groupbots. Le vamos a cambiar el header, va a decir internacional. Una grilla, un grid. Vamos a ajustar esto para que quede igual. Ahí, ahí. Y un checkbox primero. Ya, de esa manera solo van a poder insertar un nacional o un internacional a la vez. chk internacional. Sin content. Eso se viene un poco más para acá. Agrandamos la grilla que quedó mal. Ahí sí. Y si es internacional, no hay que guardar el root, sino hay que guardar el número de pasaporte de la persona. Entonces, arrastramos el label. Pasaporte vamos a poner acá. Y un textbox. txt pasaporte. El texto se va y ahí terminamos lo que es el formulario principal. Ahora falta un poco más abajo agregar el botón y la grilla. Por lo tanto, dentro del XAML que está abajo, vamos a agrandar el height, el alto de esta pantalla. A 450 debería ser suficiente. Un poquito más, a 500. Y vamos a poner un data grid para ir almacenando acá todos los pasajes vendidos. Le vamos a poner DG pasajes y va a tener un botón encima para ir guardando los pasajes según sea el caso, ya sea nacional o ya sea internacional.
botón acá. Se va a llamar btn guardar y guardar. Ya, con eso terminamos el formulario. Esto es lo básico, después vamos a tener que ver lo que es la estadística, vamos a agregar un botón más. Mientras tanto ya está terminado el formulario principal. Ahora hay que pasar a hacer la librería de clases, en donde va a estar toda la arquitectura lógica. Entonces a la solución vamos a agregar un nuevo proyecto. Va a ser de tipo biblioteca de clases y lo vamos a llamar class pasajes. Siempre viene con un class 1, lo vamos a matar, se va. Y tenemos que empezar a agregar la jerarquía de clases. Ya, acá tenemos dos tipos diferentes de pasajes. Por lo tanto, vamos a tener una clase base, la cual va a ser pasaje, y van a heredar dos, en este caso, nacional e internacional. Va a tener dos clases derivadas. Por lo tanto, vamos a partir con lo que es la clase base. Vamos a agregar la clase. Y esto se va a llamar pasaje. Recordemos que tiene que ser pública y vamos a ingresarle algunos atributos. Ya, a los pasajes vendidos le vamos a agregar un identificador que va a partir en 1. Por lo tanto, vamos a private int-identificador. Tiene que también tener la fecha de ida, va a ser un datetime, fecha ida o fecha partida, lo mismo pero con la fecha de vuelta, y finalmente lo que es la hora. Se va a hacer simplemente un string, hora partida. Adicionalmente tiene que tener otro campo más, que es el total, que vamos a calcular más adelante. Por lo tanto va a ser un int y se va a llamar total. Entonces se saca finalmente en base al cálculo que se nos pide acá en esta guía. Ya, eso por parte de lo que es la clase base. Ahora esto tiene que tener, como siempre, constructores, getter, setter y el método init. Vamos a ir rápidamente, primero crear los getter y setter. Control R, control E, con eso seleccionado, aplicamos. El constructor sin parámetros. Vamos con el constructor con parámetros. Y empezamos a pasar uno por uno. Tenemos la fecha de vuelta. Un string que va a ser la hora de partida. Y un int que finalmente va a ser el total. Ya, acá me faltó algo. Eso se va. Con eso estamos. Y empezamos a pasar a los setter. Primero el identificador. Va a ser igual a identificador. La fecha de partida va a ser igual a la fecha de partida y sucesivamente así. Finalmente el total. Ya. Y solo nos falta el método init. Lo voy a escribir primero. Ya. Este es un buen truco. Si lo escribo primero y después aprieto control y el punto, se me hace el método solo. Entonces eso se va. Y empiezo a setear todo. Identificador en 0. Fecha de partida, siempre todo lo que es fecha lo vamos a dejar al día de hoy como siempre. La fecha de vuelta también. La hora de partida vamos a dejar a las 0000. Y el total a 0.
Ya, con eso está la clase base. Tenemos todos los atributos que se repiten en ambas clases derivadas. Ahora vamos a empezar a hacer ambas clases que nos quedan, las siguientes clases, que son nacional e internacional. Cada uno tiene sus propios atributos. Entonces, a clase pasajes vamos a agregar una nueva clase, la cual va a heredar finalmente de pasaje. Va a ser una clase y se va a llamar primero nacional. Como siempre, la clase tiene que ser pública y en esta oportunidad tiene que heredar. Aquí le ponemos 2 puntos para que herede desde pasaje. Entonces pasa a ser hija de pasaje y podemos sacar todos los atributos que tiene pasaje finalmente, que es la clase base. ¿Qué atributos va a tener nacional? Nacional va a tener el root. Así se registran los pasajes nacionales. Entonces, private string-root. Vamos a ver si nos pide algo más la guía. No, en nacional nada más. Entonces generamos el getter y el setter para esto. Control R, Control E. Lo que corresponde que son los constructores también. Setor, constructor sin parámetro. Vamos a hacer el init al tiro. This.init. Y ahí control punto y aprieto enter. Y se me hace el método abajo. This.root lo vamos a inicializar vacío. Y me falta solamente el constructor con parámetros, ¿ya? Que hay que utilizarlo con la clase base también. Primero, todos los parámetros que vamos a recibir, incluidos los de la clase base, no solo los de la clase nacional. Primero el root, que es propio de esta clase, y vamos a seguir con todos los demás, que son identificador, fecha partida, fecha de vuelta, hora partida y total. Así que los voy a tomar desde la clase pasaje y los voy a pegar acá. Y el paso siguiente es, para que se pasen a esa clase base, tenemos que usar 2 puntos base. Y ahí los vamos pasando uno por uno. Root, identificador, disculpen, el root no, es identificador, fecha partida, fecha vuelta, hora partida y el total. ¿Ya? El root solamente va en esta clase. Y al root le asigno el root que viene por parámetro finalmente. Ahí tenemos una de las clases derivadas, que se llama nacional y tiene su propio atributo, que es el root. Vamos a la siguiente clase, que es internacional. Entonces, una clase más. En este caso se llama internacional. Nuevamente, tiene que ser pública y tiene que heredar desde pasaje también. Es un tipo de pasaje. En este caso vamos a tener más atributos. Uno, fíjense que en el cálculo nos piden que esto tenga una tasa de embarque del 15%. Y ya no se registra el root de la persona para un pasaje internacional, sino que se registra finalmente el número del pasaporte. Entonces vamos a crear esa propiedad, guión bajo pasaporte le vamos a poner. Y además le vamos a poner la tasa de embarque, la que va a ser un int. Tasa embarque. Vamos a generar getter setter para esto y vamos a seguir con el mismo que hicimos en delante. Los constructores, el init, nuevamente control punto enter. El pasaporte lo inicializamos vacío. La tasa de embarque ya nos piden que sea 15%, así que la inicializamos en 15. Ahí sí, tasa de embarque. Y solo me queda nuevamente el constructor con parámetro. Esto es exactamente lo mismo que hicimos en lo que es el nacional. Vamos a tomar desde acá todo lo que tenemos, lo vamos a pegar en la nueva clase derivada, que es internacional. Eso para ahorrar un poco de tiempo, pero esto que dice string root va a cambiar, es pasaporte. Acá recibimos pasaporte y recibimos la tasa de embarque o la
tasa de embarque. Pero acá me falta un parámetro más que iría acá arriba, de tipo int tasa embarque. Y me falta solamente el base, que es exactamente el mismo que nosotros tenemos en la clase nacional. Vamos a nacional, voy a sacar el base desde acá y lo pegamos en internacional. De esa manera tenemos la clase internacional también lista. Ahora tenemos la jerarquía lista. Internacional y nacional heredan finalmente desde pasaje, ¿ya? Todo lo que tenga pasaje va a ser heredado hacia sus hijos que son internacional y que son nacional. Si yo por ejemplo voy a nacional, al constructor, y pongo 10 puntos, fíjense que me sale la hora de partida, el root, el total, todo lo necesario para armar la clase, y eso se está heredando desde pasaje. Vamos a borrar esa prueba. Ya cumplimos con toda esta parte de acá, pero ahora nos falta realizar el cálculo y ver si es devolvible finalmente el producto, si aplica la devolución. Primero vamos a ver todo lo que es el monto. Ambas clases van a calcular el monto en base a un criterio. Nacional tiene su propio criterio, etcétera. Y ahora nos falta, fíjense que nacional e internacional son destinos. Por lo tanto vamos a tener un enumerador, destino nacional y destino internacional, y vamos a seguir lo mismo que está acá. Vamos a agregar entonces una clase que se llame enumeradores. Pero vamos a quitar la clase que viene por defecto y vamos a declarar dos enumeradores públicos. Public enum, el primero se va a llamar destino nacional y va a tener los destinos Curicó, Santiago y Valparaíso. Y vamos a tener otro enumerador más, que es el destino internacional. Tenemos Argentina, Bolivia y Chipre. Con esos dos enumeradores después yo voy a poder elegir acá en la interfaz gráfica qué es lo que necesito, ¿ya? Pero fíjense que acá falta los combobots, por lo tanto vamos a agregar un combobots acá, un label primero. En el content vamos a poner destino, arrastramos el combobots, que quede más o menos así, y le vamos a poner CBO destino nacional. Lo mismo vamos a hacer para internacional, un label primero, destino le vamos a poner también, pero esta vez este se va a llamar destino internacional. El combobots, ahí sí. CBO internacional. Ya, después vamos obviamente a cargar todo lo que tienen los enumeradores dentro de estos combobots para que el cliente pueda elegir el destino. Falta agregar estos enumeradores a las clases. Por ejemplo, nacional va a tener una propiedad que se va a llamar destino nacional, va a ser de tipo destino nacional, se va a llamar destino nacional. Le tenemos que hacer getter y setter y lo tenemos que agregar al constructor. Y lo agregamos acá también. This.destino nacional va a ser igual a destino nacional que viene por parámetro del constructor. Lo mismo vamos a hacer con internacional. Tenemos que agregarle una propiedad, pero esta vez tiene que ser el enumerador que se llama destino internacional. Ya. Y lo agregamos también al constructor. Destino internacional,
destino internacional y lo seteamos, pero falta el getter setter. Y ahora sí le pasamos destino internacional. Ahora sí, ya tenemos también los enumeradores que se solicitan dentro de la guía. Ya, ahora vendría faltando lo que es la interfaz, tanto para calcular el valor total como para después ver si aplica a la devolución o no. Por lo tanto, vamos a partir con la interfaz declarando los métodos. Vamos a clase pasajes, vamos a agregar una clase, la cual se va a llamar y total. Aquí vamos a declarar, ups, eso no era, ahora sí, un nuevo elemento interfaz que se va a llamar y total. Y aquí declaramos finalmente los métodos. Tiene que ser pública y el método tiene que primero ser void, no tiene que devolver nada, ya que va a realizar el cálculo interno y va a setear finalmente esta variable que está acá dentro de pasaje total. Y le vamos a poner calcular total. Eso va a tener esta primera interfaz. Entonces vamos a primero a nacional. Le decimos que nacional tiene que implementar esta interfaz. Entonces le ponemos y venta total. Nos va a salir en rojo como si hubiera un error. Eso es porque no estamos implementando los métodos que tiene itotal, que se llama calcular total. Visual nos puede ayudar si nos ponemos acá arriba, vamos a la ampolleta, le ponemos implementar interfaz y lo que va a hacer es crearnos la cáscara del método calcular total para que nosotros lo podamos programar. Este primer método lo que va a hacer es calcular el total, pero en base al siguiente criterio. Estamos en la clase nacional, por lo tanto, si es Curicó 6.990, si es Santiago 9.990 y si es Valparaíso 11.990. Así que vamos a hacer un if y vamos a ir preguntando si this.destino nacional es igual a destino nacional.curicó. Si es así, this.total va a ser igual a 6.990 según el caso que nos entregaron. Esto obviamente puede cambiar en la prueba. Y ahora vamos con un else if. De lo contrario, si el destino nacional es igual a Santiago, tiene otro precio. This.total en este caso es 9.990. Y así no hay ninguno de los anteriores, le ponemos un else y al total le ponemos el que queda por defecto, que es Valparaíso 11.990. Con eso el total debería quedar seteado cuando yo llame a este método calcular total. Ya, ese es el primer método que está dentro de nacional. Ahora vamos a tener el mismo método dentro de internacional. Es por eso que esto se mueve a una interfaz. Entonces nos vamos hacia internacional y hacemos lo mismo. Le decimos que va a implementar la interfaz y total y en la ampolleta le decimos implementar interfaz. Ya, y en el calcular total hacemos lo mismo, pero en base a lo siguiente, agregando también la tasa de embarque. Vamos con el if. Si destino internacional es igual a, ya, el primero es Argentina. Si es Argentina va a tener un precio total igual a 89.990. Y hacemos lo mismo en un else if. Si el destino internacional es igual a, en este caso, Bolivia, el total es 49.990.
Y en un else, si es que no cae en ninguno de los anteriores, debería ser 300.000, que corresponde al último país. 1, 2, 3, 300.000. Ya más abajo viene otro cálculo más, que es el de la tasa de embarque. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar ese 15% primero del valor y después se lo vamos a sumar. Vamos a declarar una variable acá de tipo double. Tasa le vamos a poner y vamos a hacer el cálculo. Al total que ya tenemos, ya sean 89.990, 49.990 o los 300.000, le vamos a sacar el 15%. En este caso eso está guardado en una variable que se llama tasa de embarque. Por lo tanto, saco la tasa de embarque y dividimos por 100. Ya, vamos a poner más paréntesis para que se haga en el orden adecuado el cálculo. Eso debería darme el 15%. Después simplemente al total le digo más igual tasa, que lo sume. Pero nos va a tirar un error porque esto podría dar un double. Simplemente lo casteamos acá para que funcione. Ahora sí tenemos el total calculado tanto de internacional como de nacional. Ya, antes de seguir programando la otra interfaz, vamos a hacer que esto funcione para que se entienda mejor. Lo primero, desde buses WPF vamos a usar la clase pasaje. Por lo tanto, desde buses acá vamos a agregar una referencia. Agregamos la referencia y ahora en el main window acá podemos empezar a programar. Ya, le damos doble clic al botón, guardar. Vamos hasta la clase acá, hacemos el using correspondiente. Clase pasajes. Y ahora podemos usar todo lo que esté dentro de la librería de clases. Tenemos que ir recogiendo todo. Por lo tanto, vamos a empezar creando lo que es más genérico, que es un objeto pasaje. Pasaje igual a new pasaje. Después vamos a tener un try catch, por si llega a pasar alguna excepción o hay validaciones que también se piden, ojo, en la prueba y en el examen. Entonces acá le ponemos argument exception primero, si es que llega a tirar algún error de validación o de reglas de negocio, mostramos ese mensaje. Otro catch que es más general, que va a caer en cualquier parte. Acá le ponemos error no. Ya. Y ahora vamos a ver cuál de los dos es el que se va a agregar. Si va a ser nacional o si va a ser internacional. Por lo tanto, hacemos un if y vemos si, por ejemplo, nacional está chequeado. .is checked es igual a true. Si eso es así, sacamos todo lo que tenga que ver con nacional. De lo contrario, sacamos internacional. Así que empecemos por nacional. Creamos una instancia de la clase nacional. Y vamos sacando las propiedades. El root y el destino. Entonces, nacional.root va a ser igual a txt root.text. Y nacional.destino internacional, acá hacemos un cast. Destino nacional. Y desde el CBO destino nacional sacamos el índice seleccionado. De esa manera se transforma a un tipo numerador. Después, para que podamos agregar todo lo que es genérico, ¿y a qué me refiero con eso? Todo lo que es, por ejemplo, la fecha de partida, la fecha de vuelta o la hora, que lo tienen todos los pasajes, vamos a asignar nacional hacia pasaje. Sí, pasaje va a ser igual a nacional. Eso es posible gracias a la herencia. Hasta ahí dejamos esa primera parte y nos vamos hacia internacional. Si el usuario va a ingresar un pasaje internacional, hacemos exactamente lo mismo. Primero instanciamos internacional
y le vamos pasando los datos. En este caso primero es el pasaporte. txt pasaporte.text y el destino. Exactamente lo mismo. En este caso llamamos de nuevo al CBO. Ya, y ahora que tenemos todo lo que es propio de internacional, lo pasamos también hacia la clase base. Ahí pasamos internacional hacia pasaje. Esto se hace para reutilizar el mayor código posible. Entonces abajo a pasaje le vamos a empezar a pasar todo lo que es, por ejemplo, la fecha de partida. Sacamos desde el dp.selectedDate. Acá me va a pedir un casting, ya que recuerden que esto viene con el signo de interrogación, que podría ser eventualmente nulo, así que acá hay que hacer un casting a un tipo datetime. Lo mismo hacemos con la fecha de vuelta, la sacamos desde el dp fecha de vuelta.selectedDate. Solo falta lo que es la hora. En este caso es simple porque es un txt hora de partida.text. Ya, con eso ahora basta. Ahora tendríamos que pasarlo primero a la lista. El problema es que aún no tenemos la lista. Recuerden que ahora no estamos usando directamente una lista plana, sino que estamos usando colecciones. Vamos a ir nuevamente a la librería de clases y vamos a agregar una clase vacía, la que se va a llamar pasaje colección. Ojo que tiene que ser pública y tiene que heredar desde un list tipo, y le vamos a dar el tipo base, que es pasaje, ya que ahí caben tanto nacionales como internacionales. Acá después vamos a tener las consultas linkio también. Recuerden que para eso también servía la colección que estamos creando acá. Entonces pasa a ser tanto la lista en sí como el repositorio donde programamos las consultas estadísticas. Ya, después de agregar la colección, la vamos a declarar dentro del WPF para poder ir guardando pasajes. Nos volvemos al main window, hacia el código, y acá a nivel de clase vamos a declarar esa variable. Colección le vamos a poner y va a ser igual a new pasaje colección. Ya, recordemos que esta es la lista en sí, del tipo pasaje. Por lo tanto, una vez que ya recogemos todos los datos, antes vamos a ejecutar lo que es la interfaz. Por lo tanto, acá casteamos y total a pasaje ejecutamos el calcular total, ¿ya? De esa manera se va a ejecutar siempre el método calcular total, independientemente si fue un pasaje nacional o internacional. Y ahora sí lo pasamos a la lista. This.colección.add y le pasamos el pasaje. Esto ya debería ir con el cálculo hecho porque acá estamos llamando al método de la interfaz. Después recargamos la grilla. dgpasajes.itemsSource, primero nulo para que se refresque si es que ya hubieran valores, y después le pasamos la lista completa. Eso debería bastar. Lo único que falta es llenar los combots. Eso se debe realizar acá en el main window, en el constructor de esta clase. Vamos a hacerlo de manera rápida. Primero el CBO destino nacional, item source, de el enum para que el enumerador se convierta en una lista, get values, el type of, el tipo de enumerador, en este caso es nacional. Disculpen, destino nacional se llama el enumerador. Y después le decimos que va a quedar seleccionado el primero de esos ítems. Lo mismo hacemos con destino internacional. Llamamos al enum.getValues y dentro le damos el type of. Destino internacional. Lo mismo, le decimos que va a quedar seleccionado el primero de los ítems, el índice 0. Vamos a probar.
Ahora sí, vemos que sale la ventana y vamos a ingresar datos. Por ejemplo, el día 6 de junio y vuelve el 23 y la hora de partida era las 15 de la tarde. 15. Seleccionamos que va a ser un pasaje nacional, ponemos algún root y decimos que vamos a Valparaíso. Ahora se guarda, ojo que el identificador está en 0, solo vamos a arreglar el tiro y se guarda el total que es 11.990. Como es un pasaje nacional, lo podemos comprobar al tiro. Valparaíso, 11.990. Ya, entonces está funcionando. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a agregar el identificador autoincrementable y vamos a bloquear la grilla aquí para que nadie pueda hacer nada. Entonces eso se va. Vamos al main window. A la grilla la vamos a bloquear en varios. Y le decimos is read only. Le ponemos que sí. Y lo siguiente es el identificador autoincrementable. Ese se crea dentro de la clase main window. Una variable más junto a colección de tipo int. Le vamos a poner identificador que va a empezar en 1. Después se va a ir autoincrementando. Y cada vez que agreguemos un pasaje, al pasaje le vamos a pasar el identificador que hay en la clase. El primero va a ser 1 y después yo lo voy a autoincrementar. Vamos a ver ahora. Vamos al día 14, vuelta al día 23, a 10.00, un root, a Curicó, guardamos. Identificador 1, si guardo otro, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y se guarda la hora, se guarda el total. Vamos a ver con uno internacional. Ya, ojo que eso después hay que arreglarlo. Internacional, número de pasaporte, a Bolivia. Ahora también se realiza el cálculo según corresponde. Y ya, esa es la primera parte y el primer cálculo. Así que vamos a ver la siguiente interfaz que debemos realizar. Dice, la empresa actualmente tiene una promoción de devolución del 100% del valor pagado si el cliente se retracta de su compra, pero solo en las siguientes condiciones. Para los pasajes nacionales debe tener una estadía mínima de 3 días y para los internacionales una estadía mínima de 10 días. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Y para que en la grilla también se muestre si es apto para devolución el pasaje o no, primero vamos a declarar esa variable en la clase base, porque eso es lo que se está mostrando en la grilla finalmente. Entonces, si es privado, va a ser de tipo bool, si es devolvible o no, y se va a llamar devolvible. A esto nosotros le vamos a hacer getter y setter. Después de eso vamos a agregar otra interfaz más. Interfaz y se va a llamar devolvible. Ojo que sea pública primero y que tenga el siguiente método. Primero también va a ser void y se va a llamar calcular, no más que calcular, verificar devolvible. Lo mismo que hicimos en delante. Ambas clases van a tener el mismo método, por eso están en una interfaz. Vamos a nacional primero y le decimos que también va a implementar esa interfaz y devolvible. Hacemos lo mismo. Vamos a la ampolleta, implementar interfaz, verificar devolvible y vamos a realizar la comparación acá. Ya, tenemos que ver cómo se saca esto. ¿Por qué? Porque es según la estadía y la estadía se va a sacar con la fecha de partida y con la fecha de vuelta. Supongamos que si alguien se fue el día 10 de junio y vuelve el día 20, esos son 10 días de estadía. Por lo tanto, ahí hay que hacer una resta de fechas. Ya, en C# es simplemente hacer la resta y eso nos va a devolver finalmente la diferencia de días. Así que no es muy difícil. Vamos a realizar ese cálculo primero. Int días. Y eso lo vamos a sacar nosotros desde la resta de las fechas. Fecha de partida menos fecha, no, al revés, siempre la mayor primero. Fecha de vuelta menos fecha de partida.
y después .days. Eso me va a entregar los días de diferencia que hay entre una fecha y otra. Entonces, con esa variable días, ahora yo voy a comparar. Si los días, en el caso de que es nacional, vamos a ver, cantidad de pasajes nacionales, si es nacional, para que sea devolvible tiene que tener una estadía mínima de 3 días. Por lo tanto, si días es mayor a 3, devolvible va a ser igual a true. En caso contrario, devolvible va a ser igual a false. Recordemos que devolvible va a estar disponible tanto en nacional como en internacional porque lo agregamos a la clase base pasaje. Vamos a hacer entonces lo mismo con la clase internacional. Entonces nos vamos a internacional y le decimos que también va a implementar la interfaz y devolvible. En la ampolleta, implementar interfaz, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar los días de diferencia, int días, hacemos la resta, fecha de vuelta menos la fecha de partida, y obtenemos los días. Y comparamos. En caso que es internacional, es otro el criterio. La estancia mínima es de 10 días, mayor a 10, mayor o igual a 10. En ese caso es devolvible. Caso contrario, no es devolvible. Y ya, y creo que en nacional se me faltó el igual acá. Mayor o igual a 3, y en caso de internacional, mayor o igual a 10. Para probar esto, nos vamos hacia el main window. Recordemos que esto se tiene que ejecutar, al igual que el calcular total de la interfaz. Lo hacemos de la misma manera. Obtenemos la interfaz primero, lo casteamos a una interfaz, el pasaje, y le decimos que ejecute un método que se llama verificar devolvible. Hacemos eso, iniciamos. Vamos con una fecha de partida, supongamos el día 7 y se vuelve el día 8. Un día de diferencia. Y esto es a las 10:00 de partida. Nacional, algún root. La cantidad de diferencia es un día, por lo tanto no debería ser devolvible, ya que lo mínimo que establecimos si es nacional fue de mayor o igual a 3. Vamos a ver, es devolvible, no está chequeado, por lo tanto está funcionando. Si yo le pongo que va a volver el día 23, y ahí hay bastante más días de diferencia, en ese caso sí es devolvible. Vamos a ver un internacional con los mismos criterios, es devolvible también, es mayor a 10 días, y si yo lo bajo a el día 13, ahí no alcanzan a ser 10 días para internacional, por lo tanto ahí me sale que no es devolvible. Ya, está funcionando. Eso es en cuanto a la lógica principal. Ahora viene la parte de estadísticas y viene la parte de el testing. Vamos a hacer primero la parte del testing. Para testear los métodos vamos a crear un proyecto de tipo consola en la solución. Entonces a la aplicación de consola le vamos a poner nosotros pasajes testing. Recuerden que este tipo de proyecto es simplemente para testear las funcionalidades que nosotros programamos. En el caso siempre se pide los cálculos, por ejemplo, o si es devolvible o no. Nosotros vamos a probar, en este caso, si el cálculo es correcto o no es correcto. Por lo tanto, como nosotros vamos a usar todo lo que está en class pasajes, también tenemos que hacerle una referencia desde pasajes testing. Entonces agregamos la referencia hacia class pasajes, y dentro de la clase hacemos el using. Después vamos a probar, por ejemplo, uno de los dos. Vamos a probar una de las dos clases que va a ser la primera nacional. Nacional va a ser igual a new nacional. Ya, la idea acá es simplemente pasarle datos. Por ejemplo, la fecha de partida, datetime.parse, y acá le pasamos que la fecha de partida va a ser el 18 de junio del 2018.
fecha de vuelta va a ser el día 22 de junio del 2018. Nacional, le vamos a pasar también la hora. Vamos a poner que va a ser a las 10 de la mañana. Y no se me queda nada más, creo. Nacional.root, el root de la persona. Y el destino. En este caso vamos a elegir que va a ser Curicó, por ejemplo. Entonces vamos a probar el cálculo. A nacional vamos a ejecutar el método calcular total. Y vamos a verificar si es verdad que hace el cálculo de manera correcta. El cálculo en este caso debería ser un monto de 6.990. Por lo tanto vamos a comparar si nacional punto total es igual a 6.990 y en un console writeLine sacamos acá el cálculo es correcto. Ya, en este caso es recomendado cuando nosotros hacemos testing poner directamente los precios acá, sin variables, sin nada. Caso contrario, sacamos también un mensaje, pero decimos el cálculo es incorrecto. Vamos a poner el cálculo para nacional es correcto y el cálculo para nacional es incorrecto, porque después vamos a probar el internacional. Para que no se nos vaya la consola, le ponemos el red key. Ya, si yo lo ejecuto me sale el mismo proyecto WPF. Esto es porque si yo quiero ejecutar otro proyecto, yo tengo que decirle que ese proyecto que quiero ejecutar tiene que ser el proyecto de inicio. Por lo tanto vamos a pasajes testing, clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Ahora cuando yo le dé play acá arriba se va a ejecutar la consola. Me dice que el cálculo para nacional es correcto, por lo tanto está haciendo el trabajo. Vamos a probar ahora lo mismo pero con internacional. Entonces un poquito más abajo vamos a instanciar internacional igual a new internacional. Y le vamos a empezar a pasar datos. Internacional punto fecha de partida va a ser el día 20 de mayo del 2018. La fecha de vuelta el día 15 de junio, o sea prácticamente un mes. La hora las 3 de la tarde. El número de pasaporte, vamos a poner algún número ahí. Y el destino. En este caso le vamos a poner que fue Chipre. Y ya. Primero vamos a nosotros a sacar este cálculo de manera manual. Entonces vamos a la calculadora. Calculadora. Yo primero sé que si fue Chipre. Chipre fueron 300.000. 300.000, ¿cierto? A eso le saco el 15% por 0,15, que son 45.000. Entonces finalmente esto debería ser 345.000 el cálculo. Entonces comparamos. Primero ejecutamos internacional punto calcular total y hacemos la comparación. Internacional punto total si es igual a 345.000. En ese caso por consola sacamos un mensaje. El cálculo para internacional es correcto. En un else console.writeLine el cálculo para internacional es incorrecto. Ya, y al final está el red key, por lo tanto está bien. Se van a hacer ambos testing, tanto del nacional como del internacional. Ambos son correctos. Veamos si esto es suerte o no.
Vamos a poner 342.000. Ahora me dice que es incorrecto. Ya, por lo tanto el testing también funciona. 345.000 debería ser. Con esto nosotros estamos probando ahora que funciona todo de manera correcta. Ya, vamos a volver nosotros a buses WPF y a buses le vamos a decir que va a ser el proyecto de inicio de vuelta. Ya probamos lo que es todo lo que es el testing. Si se pidiera probar algo más en alguna guía, prueba o examen, tienen que realizar exactamente los mismos pasos. Esto es simplemente para probar el código, no hay que programar nada nuevo. Vamos a ver qué es lo que nos queda, y esto tiene que ver con todo lo que es LINQ, todo lo que son estadísticas. Ya tenemos prácticamente todo cubierto, nos falta solamente el punto de estadísticas. Vamos a crear aparte otro proyecto, bueno, no otro proyecto, otra ventana. Vamos a buses WPF y vamos a agregar una ventana nueva, a la cual nosotros la vamos a llamar estadísticas. Y acá vamos a ir poniendo las estadísticas que nos van solicitando. Vamos a hacer el formulario, vamos a poner las estadísticas y vamos a ver que funcione. Así que la primera estadística que vamos a sacar es cuántos pasajes hay en la lista. Por lo tanto, lo primero es el label que diga por acá cantidad total de pasajes. Vamos a poner un textbox. ¿Dónde está el textbox? Un textbox. Y a este nosotros le vamos a poner txt cantidad de registros. Y para que el cálculo se realice le vamos a poner un botón abajo. Calcular. Entonces esa es la primera estadística que nosotros vamos a sacar. Ahora lo primero es que esta lista no está en esta ventana, sino que está dentro de main window. Por lo tanto, a main window vamos a agregar nosotros otro botón. A este botón le vamos a poner btn estadísticas y el contenido va a decir estadísticas. Segundo, dentro de estadísticas también tenemos que tener declarada la colección. Por lo tanto vamos a hacer un using acá arriba hacia el class pasajes. Y al igual como lo declaramos en la otra clase, en este caso lo vamos a hacer con un private pasaje colección y lo vamos a dejar hasta acá. Esto va a tener un getter y setter para que cuando nosotros presentemos el botón estadísticas se setee esta variable. Y volvemos a el main window. Entonces le damos doble clic sobre estadísticas y hacemos lo siguiente. Primero, para que se muestre la otra ventana hay que instanciarla, porque es una clase común y corriente. Estadísticas st igual a new estadísticas. Esa es una instancia de la ventana que acabamos de crear, la ventana entera. A estadísticas, como es una clase, yo le puedo pasar ahora la colección. Yo creé ese setter, así que le paso la colección que tengo en esta clase. De esa manera la transferimos cuando apretamos el botón. Y finalmente le decimos que se va a mostrar como un diálogo. Eso va a mostrar finalmente la ventana. Ahora que está disponible al otro lado, primero probemos si de verdad se abre la ventana. Como estadísticas, se abre la otra ventana, pero está totalmente vacío y aún no tiene funcionalidad. Recordemos que teníamos nosotros una clase de colección para ir programando las consultas en LINQ acá. Por lo tanto vamos a empezar a hacer eso. Vamos a crear un método público primero que retorne un int, el cual se va a llamar registros totales, o cantidad de registros totales podría llamarse también. Lo vamos a sacar con un LINQ de la siguiente manera. Int cantidad, acá hacemos el LINQ from,
y en este caso viene un alias, le vamos a poner p de pasaje, in nos va a pedir la lista. En este caso estamos dentro de la lista, por lo tanto simplemente le ponemos this. Le decimos que vamos a seleccionar todo. Acá eventualmente igual podríamos seleccionar, por ejemplo, p. fecha partida. Esto es igual que SQL finalmente, pero acá seleccionamos todo y al final le hacemos un count para que cuente cuántos registros hay dentro de esta lista. Para que el método finalmente funcione, hacemos el return de la cantidad. Vamos a probar eso primero. Nos vamos a devolver hasta la ventana estadística y vamos a pinchar el botón calcular. Acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la cantidad desde la lista, desde la colección. List.colección registros totales. Eso debería ejecutar el método que acabamos de programar. Ahora eso nosotros se lo vamos a pasar al txt. Ya, como le estoy tratando de asignar un int a un string, tengo que hacer el toString al final. Veamos si es verdad. Vamos a agregar algo por acá. Uno, 2, 3, 4. Agregue 4. Vamos a estadísticas. Cuando yo aprieto el botón ahí, se pasa la lista para acá también. Voy a poner calcular y ahora me dice que hay 4 registros dentro de la lista. Entonces la primera estadística funciona de manera correcta. Vamos a empezar a programar las demás y vamos a modificar también la ventana porque está muy chica. Nos vamos hasta el XAML y le vamos a poner que va a ser de 500 por 500. De esa manera va a quedar un poco más holgado. Vamos a bajar esto un poco. Vamos a ver qué más nos pide. La cantidad total de pasajes vendidos ya está. La cantidad total de pasajes nacionales vendidos. Ya. Vamos a agregar un label. Y le vamos a poner total nacionales. Vamos a poner un textbox. Se va a llamar txt cantidad nacionales. Ya, los textbox los vamos a bloquear también para que nadie pueda escribir ahí y solo la máquina pueda poner el valor. Entonces isEnablet, adiós. Lo mismo va a pasar con el que teníamos en delante. Adiós enablet. Le sacamos el content, se va. ¿Qué más nos piden? El promedio del valor de los pasajes. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner promedio valor y otro textbox. Txt promedio valor lo vamos a llamar. La fecha de vuelta más lejana. Ya. Vamos a sacar un textbox más. Txt fecha lejana. También lo podríamos poner un daypicker. En este caso vamos a mostrar solamente el valor. Así que lo vamos a dejar ahí. isEnablet, adiós. Lo mismo para el que teníamos en delante. Y me falta solamente el label. Fecha más lejana. Ya, vamos a calcular esos primero. Nos vamos hasta la colección para agregar los links necesarios. Primero la cantidad total de pasajes nacionales vendidos. Public int cantidad nacionales le vamos a poner. Hacemos lo mismo, sacamos la cantidad. From p, que es un alias, podría ser lo que ustedes quieran, y seleccionamos todo, pero antes acá tiene que haber un where donde p is una instancia de nacional. Eso es equivalente al instance of de Java, para ver si
cada uno de esos registros es nacional. Y aquí me va a contar cuántos nacionales hay. Finalmente al final falta el punto count. Y me faltó el igual. Con eso me va a sacar la cantidad de pasajes nacionales que hay dentro de la lista. Recordemos que es una lista de tipo pasaje, que es el tipo base. Y dentro caben nacionales e internacionales por ser herencia. Nos falta simplemente ahora el return de la cantidad. Ahí tenemos la cantidad de nacionales que hay. El promedio del valor de los pasajes, otro método más. El promedio eventualmente podría ser un double, porque podría tener decimales. Entonces vamos a poner promedio valor. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso declaramos un double, promedio, y hacemos el from p. Siempre le pongo la primera inicial yo de la clase. En este caso que es pasaje. Indice, esta es la lista, estamos dentro de la lista. Recordemos que esto hereda desde list pasaje. Seleccionamos, en este caso solamente un valor, p.total. Y de aquí yo voy a sacar average, que es el promedio. Nuevamente me faltó el igual acá. Ahora basta con que yo haga el return de promedio. Ya tenemos otro más listo. Ahora viene la fecha de vuelta más lejana. Lo vamos a sacar como un datetime, fecha más lejana, la fecha más lejana que hay. Eso se saca con un match. Entonces acá yo le voy a poner que me devuelva un datetime, fecha, y hacemos el linkio, igual como si fuera una consulta SQL. En este caso solamente voy a sacar la fecha de vuelta. Finalmente yo le voy a decir que me entregue el max, el máximo de esa fecha de vuelta. En este caso va a ser la fecha más lejana. Cuando se trata de números me tira el número más alto, cuando se trata de fechas me tira la fecha más lejana utilizando max. Es igual que en la base de datos. Y finalmente hacemos el return de la fecha. Ahí tenemos el set de métodos que vamos a usar ahora. Ahora que están programados, vamos a proceder nosotros a ir al botón calcular de estadísticas para seguir poniendo acá. Y ya, el siguiente que venía era la cantidad de nacionales. Esto está dentro de la colección, ojo ahí, punto cantidad de nacionales. Ejecutamos el método y se lo pasamos después al textbox, siempre con el toString para que haga la conversión adecuada. Después viene el promedio, en este caso es un double. De la colección le ponemos promedio valor, método que programamos, y se lo pasamos a txt promedio valor para que lo muestre al usuario. Punto text, y le pasamos promedio punto toString, y nos queda solamente la fecha de vuelta más lejana. Esta vez la vamos a mostrar como un string, así que vamos a hacer lo siguiente: string fecha lejana, fecha más lejana mejor, va a ser igual a this desde la colección, fecha más lejana. Eso me devuelve un datetime y yo estoy tratando de asignarle un string, por lo tanto al final yo voy a hacer punto toString y que me lo devuelva con el siguiente formato: día, mes y año. Nada más, para que no se muestre la hora. Y eso se lo pasamos al txt fecha lejana punto text. Con eso ahora debería bastar para lo que es lo básico de estadística. Vamos a ver. Ya, vamos a agregar un par de fechas acá, un par de registros. 10.00. Ya, va 1 Curicó,
uno Santiago. Van dos nacionales, voy a agregar ahora uno internacional. Y uno internacional. Vamos a estadísticas, vamos a sacar el promedio. Sale el promedio, ahí con un número casi periódico. La fecha más lejana, el día 16, si es verdad. La cantidad total de pasajes 3 y nacionales hay 2. O sea, está haciendo finalmente el trabajo por el que lo programamos. Nos vendrían faltando simplemente dos estadísticas que están más abajo. Entonces esto ya está listo. La cantidad de pasajes vendidos que pueden optar a devolución. Ya, vamos a volver entonces a pasaje collection y vamos a agregar acá un método público. Como es la cantidad, retornamos un entero. Y vamos a poner cantidad pueden devolver. Sacamos la cantidad, hacemos el link queue from paint this, hacemos un where, porque acá tenemos que sacar cuántos son finalmente o pueden ser devolvibles. Where p punto devolvible es igual a true, y ahí seleccionamos todo y sacamos el count finalmente. Select p .count. Recuerden que si aplica para devolución, esta propiedad queda en true y si no queda en false. De esa manera vamos a sacar de manera rápida la cantidad. Ahora simplemente basta con hacer el return. Return cantidad. Ahí ya tenemos uno de los métodos que nos piden. El siguiente es la cantidad de pasajes por fecha de ida. Y el usuario puede ingresar finalmente la fecha a buscar. Acá vamos a necesitar agregar algo más a la interfaz gráfica, ya que el usuario podría elegir la fecha. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un método acá que va a devolver un int, que es la cantidad por fecha de ida. Acá vamos a recibir un datetime, que va a ser la fecha que va a ingresar el usuario por formulario. Fecha ida o fecha a buscar podríamos llamarle, y vamos a hacer lo mismo, una variable para almacenar la cantidad. Hacemos la consulta y hacemos el where, donde p punto la fecha de ida, la fecha de partida sea igual a la fecha ida, que es la que se está pasando por parámetro, o la que está ingresando finalmente el usuario desde la caja. Seleccionamos todo y le sacamos el count finalmente. Finalmente solo falta hacer el return. Retornamos la cantidad. Y esos son los dos últimos métodos que necesitamos para terminar con las estadísticas. Vamos a implementarlo entonces. Nos devolvemos hacia estadísticas y acá nos va a faltar algo. Vamos a poner un label. Vamos a decir cantidad por fecha de ida. El usuario va a tener que ingresar esa cantidad. Me faltó la por fecha de ida. Cantidad por fecha de ida. Ahí sí. Y vamos a poner un date picker acá para que el usuario pueda elegirlo. Le vamos a poner dp buscar ida. Entonces vamos a traer toda la cantidad de pasajes que hay por una fecha determinada de ida. Solo nos falta agregar dónde se va a mostrar el resultado de eso, que va a ser en un textbox también. Y acá vamos a poner acá al ladito la cantidad. txt cantidad ida le voy a poner. Eso se va. Y cuando apriete calcular se van a hacer los cálculos que están un poquito más arriba. Y para el que está abajo lo vamos a dejar con otro botón, ya, para que no choquen. Entonces un botón más. También le vamos a poner btn calcular ida. Y va a decir acá calcular ida. Y ya, nos queda la fecha más lejana, ya está lista. Y la cantidad de pasajes que pueden optar a devolución.
Se lo vamos a poner acá arriba también. Un label acá. Cantidad. Devolvibles. Y otro textbox. TXT devolvibles. Y el textbox no tiene nada dentro. Ya, obviamente esto podría haber quedado un poco más ordenado, pero lo vamos a dejar así por tema de tiempo. Terminemos entonces con lo que es la cantidad de devolvibles que falta pasarle. Es lo último que está acá. Adiós esa X que estaba no sé por qué. Int cantidad de devolvibles va a ser igual a, llamamos a la colección y llamamos a la cantidad que se pueden devolver. Entonces eso se lo va a calcular y me va a devolver la cantidad. Yo se lo paso a txtdevolvibles.text, le paso la cantidad que viene desde la colección, más específicamente desde el link. Finalmente .toString. Ya, con eso terminamos este botón. Ahora nos falta el otro, que es este de acá. Lo primero que tenemos que hacer es recoger lo que el usuario ingresa, o la fecha que ingresa. Fecha a buscar le vamos a poner. Eso lo sacamos del dp buscarida.selectedDate. Ya, ojo que esto nos va a pedir acá un datetime. ¿Qué pasó acá? Que esto que dice acá no se puede usar, no es invocable. Ahí sí, tenía los paréntesis y demás. Entonces ahora nosotros vamos a sacar la cantidad. Y cantidad de ida. Y la sacamos también desde la colección porque ahí está programado el método. Cantidad por fecha de ida. Y esto tiene un parámetro. Si lo vemos acá, en la colección, tiene un parámetro acá. Para que se pueda setear algo. De otra manera esto quedaría aislado totalmente y yo no podría pasarle algo desde el formulario. Entonces acá, cuando yo lo llamo, yo le paso la fecha a buscar, para que el método pueda hacer el trabajo finalmente. Y al txt cantidad ida le vamos a pasar ese total. A ver cuántos pasajes hay por esa fecha. Si hay 5 pasajes que se vendieron el día que yo ingresé a buscar, 5 debería salirme. Vamos a poner iniciar y vamos a agregar varias pruebas, varios pasajes. Vamos a guardar 2, uno Santiago, uno internacional, alguno que no sea devolvible, a ver, el 30 de mayo, el día 1. Guardar. Vamos a las estadísticas, calculamos arriba primero, hay 5 que son devolvibles, la fecha más lejana es el día 16, sí, es la que teníamos delante, el promedio, la total de nacionales están bien, ya, y por la fecha de ida tengo todos, creo que por el día 30 de mayo, están los 6 efectivamente. A ver, voy a devolverme y voy a agregar otro más para la misma fecha. Y voy a agregar otro el día 9. El día 9 de mayo. Estadísticas. Vamos a buscar entonces. Primero el día 9 de mayo debería haber uno. Vamos acá. 9 de mayo. Hay uno. Y si busco el día 30 ahora deberían salir 7. Efectivamente. Entonces está funcionando totalmente. Si yo pongo el día 26 me sale 0 porque ese día no hay pasajes registrados, no hay pasajes registrados que tengan esa fecha de ida. Entonces eso es finalmente lo que se está pidiendo en la guía. Lo que vendría faltando son posibles validaciones que se podrían pedir, ¿ya? Pero eso es materia de la unidad 2, que simplemente a las clases se les tienen que poner los try catch en los set. Eso ya se lo dejo a ustedes para que lo estudien. Lo último que vamos a hacer es en el main window. Por ejemplo, cuando alguien pincha acá el checkbox, se deselecciona el otro. O sea, vamos a pinchar este acá. Cuando alguien selecciona este, el otro debería deseleccionarse. chk international.isChecked, eso le vamos a decir false. Y al revés, voy a volver para acá. Cuando alguien selecciona internacional, debería deseleccionarse. Ups, ¿qué pasó?
el nacional. A ver, no quiere la cosa. Ahí sí. Entonces acá llamamos al checkbox contrario. O sea, checa nacional, punto is checked igual a false. Vamos a ver si funciona. Acá el otro se va, el otro se va. Así siempre va a haber solo uno seleccionado. Ya. Y con eso concluimos lo que es el video tutorial de la unidad 3. Después voy a ver si entra algo más extra en el examen y probablemente grabe otro. Ya, entonces abarcamos todo lo que es herencia, interfaces, cálculo en las interfaces, proyecto de testing que fue en consola y finalmente lo que fue LINQ, que es lo que también entra en la prueba y nos sirve para sacar estadísticas y se parece bastante también a lo que es SQL. Así que este video lo dejo hasta aquí y nos estamos viendo.